vamos a hablar un poco de política, vamos a hablar de Spert, vamos a hablar de Adorni también, porque Carla nos habías prometido las similitudes entre el ex jefe de gabinete y el ex diputado nacional. Ahí tenés otra similitud. Sí. Se quedaron sin trabajo los dos, son exes los dos. Bueno, entonces tenemos... Bueno, pero en ese sentido hay muchos más como ellos durante el gobierno de Milei. Sí, hay un montón, hay un montón. El pasado, la característica capilar y qué más. Bueno, lo iremos descubriendo ahora de la mano ¿cómo de se Carla? fue desarrollando, claro, la historia de cada uno de ellos? Porque vamos a hablar sobre las coincidencias, porque realmente llama mucho la atención cómo el desarrollo narrativo de la debacle de cada uno de los dos, tanto de Spert, que hoy presentó un escrito ante la justicia, y Manuel Adorni, se parecen bastante y fueron transitando los mismos carriles para llegar al destino realmente muy negativo para ellos, que es que está llegando uno citado a declaración indagatoria, que es por lo que hoy presentó el escrito José Luis Spert, y el otro probablemente en cualquier momento también tenga que ser citado a declaración indagatoria. Vamos con la plaquita número 1, ¿sí? Porque además de las coincidencias de ser pelados y de los gastos extravagantes, porque le vino toda junta, dijo la escribana. A ver, solo para mencionar, Spert se metió en un fideicomiso con una casa en un barrio privado megatop en el norte de Pinamar. Compró un BMW, compró un Lexus, compró la casa de Becar. Dos del Lexus. La adornió, digamos, ¿no? Podríamos ya tomar el verbo adornear. Adorni la Adorni la expertió. Después Adorni metió. Qué rico es el español, ¿eh? Los viajes, la cascada, la casa en el country, la casa en Caballito, la parrilla a control remoto. O sea, evidentemente ahí tenés claramente una coincidencia que es, les vino toda junta y no podían gastarla de apuchitos. Los chabones dijeron, yo esto me lo gasto ahora, dame todo. ¿Qué es eso? Lo puedo comprar, las sábanas de Adorni, etcétera, etcétera. Pero bueno, acá tenemos... Le quemaban los pesos en las manos. Le quemaban los pesos en las manos y en el caso de Spert, los dólares. ¿Cómo arrancan la historia de los dos? Bueno, la historia de los dos, trágica, arranca de la misma manera, con una foto y un trabajo periodístico detrás de esa foto. La de José Luis Spert fue una foto de él, de Spert, con su asesor, jefe de campaña del 2019, Nazareno Echepare. De atrás se veía, ahora en un toque los vamos a ver a las fotos, de atrás se veía un avión con una matrícula, que se veía esa matrícula. Rodis Recalt, periodista de Noticias, dijo, a ver, ¿de quién es esa matrícula? La googleó, la buscó y descubrió que era de Federico Fred Machado. Caramba. Y ahí empieza la debacle de José Luis Spert. Una de las causas, que es la que se investiga en Comodoro Pi, que es el financiamiento de su campaña por estos aportes en especias de parte de Fred Machado, una persona, reitero, que en ese entonces estaba siendo investigada por narcotráfico. Conclusión, si te va a prestar un avión un narco, no te saques una flota adelante. Claro. Ponerle la tirita, la tirita esa roja, viste, que ponen para tapar la patente. O sea, los dos escándalos arrancaron con aviones. Con aviones, con una foto y con un trabajo periodístico, porque el de Manuel Adorni es una foto de él, si quieren vamos ahí, con su esposa. Aparece un periodista de Clarín, Emiliano Russo, y dice, ¿quién es esa mujer? ¿Quién es esa mujer con la que aparece Adorni? Es su esposa, Bettina Giletti. Y ahí empieza, ¿cómo llegó Bettina Giletti a Nueva York en el avión presidencial? Y ahí aparece también la información en paralelo, que menciona primero a Carlos Pagni y que después se publica en el diario AR, que es el viaje en avión privado a Punta del Este de parte de Manuel Adorni y toda su familia en el periodo de carnaval. Así que las dos historias empiezan exactamente de la misma manera. Vamos a la siguiente plaquita, porque los dos también arrancaron con la etapa intentar zafar, como sea, a ver cómo evado esta situación, y los dos la hicieron de una forma muy equivocada, de una forma muy así de cancherito, de sobrador. Las primeras respuestas de los dos tienen la misma matriz discursiva, en muchos casos hasta copiaron el argumento que después obviamente se fue cayendo. Primero, que se trató de una operación periodística, que no son lo mismo que los cucas peronistas corruptos, nosotros somos diferentes, que todo esto fue fruto de toda una vida de trabajo en el sector privado, no me enriquecí en el sector público, entre otros recursos que utilizaron. Los dos buscaron defenderse planteando que la plata provenía de una herencia previa, Spert un campo heredado del padre, Adorni se encontró de golpe plata del departamento del padre que estaba hipotecado supuestamente, que solo le había dejado deudas el padre. Bueno, de golpe apareció una herencia. El tema es que todas estas mentiras se empezaron, si uno recapitula, se empezaron a caer cada vez más rápido. A Spert le podían durar un par de semanas, por eso se estiró tanto también el tema de Spert.
Pero Adorni ya casi que pasaban 12 horas, no llegaban a las 48, a las 24 horas y ya le desmentían los argumentos a Manuel Adorni. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a cambiar un poco estas excusas que tenían y a reconocer algunas cuestiones. Por ejemplo, Espert empieza a decir que él sí usó, está bien, ok, usé el avión de Machado, pero fue solamente una vez. A él lo vi una vez, no, bueno, 2 veces. Después nos enteramos que el avión lo usó más de 30 veces, ¿no? Después salió un video de que lo publicó Feynman, donde él estaba en la pileta de Machado. En la pileta. Eran re amigos. Pero solamente se metió en la pileta una vez. Después, solamente me prestó una camioneta y un avión. Bueno, estaba está bien. muy fría el agua. Estaba muy fría. Está bien, recibí $200.000 para asesorarlo de una mina de Guatemala. Bueno, nada, entienden cómo va cambiando. Las de Adorni son mucho más recientes. Podemos recordar que primero dijo, no, está todo declarado. Después empieza a reconocer que tenía un departamento en Caballito que no estaba declarado. Después dice, bueno, no, las cosas que no están declaradas en realidad están declaradas en la declaración jurada de mi mujer, que es reservada. Ya va a aparecer. Estoy a tiempo de declararlo. Después aparece la herencia. Después aparece el pendrive. Van cambiando las historias porque, claro, las mentiras empiezan a ser cada vez menos sólidas. Es un poco, perdón Sí. por la referencia a Simpson, pero es cuando Bart termina diciendo fui un Fui un cabaret, cabaret, ¿no? absolutamente. Hicimos una en Sonor, claro. Absolutamente. Vamos con la siguiente. Las esposas. Y no hablo de las esposas de ir preso, hablo de las esposas, sus parejas. Podrían ¿no? igual, ¿no? Ya empezar a hablar de las Ojo. otras. En el caso de Espert, su esposa, que es Mercedes González, también está imputada. De hecho, junto con José Luis Espert, formaron parte de una compañía. Nosotros, si quieren, buscan las notas, obviamente, del Destape. Se llama Varianza Sociedad Anónima, una compañía que, asesorado por sus diputados, sus abogados y contadores, Espert y su esposa crearon para buscar blanquear la plata que les había mandado Fred Machado, porque ellos sabían que ahí había un problema, y la dejaron de usar porque se dieron cuenta que tenían que pagar impuestos y se les iba mucha guita en ese mecanismo y no les gustaba. Su esposa es la que adhirió a un fideicomiso millonario que terminó siendo esta casa en construcción en un barrio top al norte de Pinamar. Y está imputada en esta causa. De hecho, también cuando contamos que Espert tenía un motoarbolito que le iba a buscar dólares a la casa en Bécar para ir a cambiarlos en la calle Florida, la que le daba el sobre con esos dólares era justamente la esposa de José Luis Espert. Parece como que era un poco el cerebro también de toda la operación, o que tenía un papel preponderante. Bueno, Bettina Angeletti, según, por el caso de Adorni, según había manifestado el diputado Tailade en su momento, y que hoy después Mati va a profundizar sobre esto, pero usaba la custodia oficial para salir con sus amigas. Y atención, daba órdenes en jefatura de gabinete, Bettina Angeletti. Daba órdenes. Vos no entendés, los coaches ontológicos son así. Daba órdenes. O sea, son, en los dos casos, las mujeres, las esposas, las parejas, eran personas o son personas realmente relevantes en todo el entramado. Siguiente placa, la vida política. En 2019, los dos, Espert y Adorni, fueron candidatos en la misma lista. Espert a presidente de la Nación, Adorni jefe de gobierno. Finalmente no lo dejaron Adorni ser candidato. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad no lo habilitó a subirse a la ola celeste, pero funcionó como precandidato a jefe de gobierno. Tenemos la foto en la siguiente para compartir. Ahí están, además aparecen juntos en el tiro de cámara. Me parece simplemente poético todo esto. Qué equipazo, Espert primero y Adorni con menos pelo detrás, sí, ¿no? Ahí tenían una coincidencia más marcada. Y para cerrar, la conexión Libra en la última plaquita. Tanto Espert como Adorni dio cada uno una, comillas, masterclass, como le dice Javier Milei, en la empresa, la escuela de Mauricio Novelli, ¿sí? Cobraron, obviamente, por esas escuelas, por esa conferencia, por esa clase. Pero además nosotros también en el Destape habíamos contado o habíamos resumido en solamente un parrafito todas las coincidencias llamativas de Espert con el caso Libra. Ya sabemos que Adorni estaba en el mismo metro cuadrado que Javier Milei, que Karina Milei, cuando sale el tuit que le da inicio a toda esa estafa. Pero no nos olvidemos, ¿sí?, que, por ejemplo, María Pía Novelli, la hermana de Mauricio Novelli, le hizo 3 giros de dinero a José Luis Espert. ¿Espert no fue profesor en la academia de trade, en la falsa academia de traders? Por lo menos en esta NIW Professional Traders de Novelli, al menos dio una masterclass o una clase, una conferencia. Sí. Una conferencia. Lo mismo que Adorni. Pero además Espert lanzó Libra 2 desde su cuenta de Twitter. Después dijo que lo habían hackeado, pero estaba
ahí oculto el tuit para quien pudiera encontrarlo, seguía completamente vigente y tuvo un ingreso bastante sugestivo a la Casa Rosada a la misma hora y por la misma puerta, ¿sí? Por la que entraron Hayden Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy el 30 de enero del 2025, cuando uno estima se cerró el acuerdo para lanzar de parte de Javier Milei la estafa de la criptomoneda Libra. La verdad es que es impresionante la cantidad de coincidencias que tiene la historia, que termina mal, tanto para Esper como uno imagina para Manuel Adorni. Cometieron los mismos errores en esta historia, que fue negar de todo y después terminar cambiando su relato, pero realmente me llama la atención que haya habido tantas coincidencias en el devenir de esta historia. De estas uno podría decir casi que lo que se ve es un modus operandi, donde cada uno en distintos ámbitos de influencia y con distintos contactos aprovecharon su cercanía con el presidente Milei para hacer negocios non sanctos.